Este es Ágora de Azuero, su programa importante, su programa para ir conociendo esta parte de la República de Panamá. El tema de Ágora de Azuero, el tema 42, que es el que nos ocupa actualmente, es Azuero, Herrera, Los Santos. Esa es la temática importante, porque hay una región, la región nuestra de la República de Panamá, donde hay diferentes nombres para hacer alusión a ella. Y de lo que se trata en este tema es de aclarar un poco esos tres conceptos importantes que han surgido a través del tiempo. Eh, Me refiero a Suero, me refiero a el concepto de Herrera, la denominación de Herrera, y también, naturalmente, el vocablo que tiene que ver con la provincia de Los Santos. Eh, Entremos en materia inmediatamente para ir aclarando este tema, cuáles son las ideas básicas que queremos desarrollar aquí. Hablamos de una región que tiene una geología muy importante, estamos hablando de una península, estamos hablando de una historia también muy rica, no solamente en términos geográficos, sino en términos históricos, en términos humanos, en lo atinente a los grupos que pueblan esta parte de la República de Panamá. Eh, pero cuando uno se refiere a esta península, a este hombre peninsular, a este individuo que ocupa esta parte de la República de Panamá, hay una diferencia importante entre lo que podríamos llamar la unidad cultural de la península y los aspectos administrativos. Quiero indicar con esto que una cosa es la cultura y el hombre que habita la zona y otra cosa muy distinta, la forma como podemos denominar a ese hombre a través del tiempo. Y no confundir eh, los aspectos políticos administrativos, es decir, cómo a través de los últimos 500 años se ha venido denominando esta región. No podemos hablar de el periodo precolombino porque no tenemos y no hay información sobre eso, pero sí hay una unidad que va de Divisa a Punta Mala, Morro de Puerco, sectores de Búcaro, Restingue, allá en la parte sur oeste de la península. Y esa es una sola unidad cultural, ocupando, decíamos, una península que ha venido formando su identidad regional. Y aquí en varias ocasiones hemos dicho que podíamos llamar a esto una nación orejana, a un grupo humano que puebla una geografía desde el siglo XVI, de la llegada de Gonzalo de Badajoz en 1515 o los recorridos de Espinosa, Gaspar de Espinosa en 1517. A través del tiempo, entonces, estamos hablando de una unidad político y administrativa, cultural, geográfica, que se constituye sobre una porción de territorio, da la casualidad que es una península, una de las penínsulas más grandes de la región pacífica de Centroamérica, eh, que en determinado momento, cuando uno revisa algunos documentos del siglo XVI, hablan del curato de los santos. Esto es muy importante porque estamos hablando de una zona que en su sección oriental, en su área este, va a estar formada por pueblos y va a depender de la alcaldía mayor de Natá. Esa división que observamos en la península histórica, donde un pedazo de la península, el área occidental, el área oeste, eh, pertenece al sur de Veraguas. Eso es muy importante tenerlo presente. Una división que para aquella época no contaba casi con población. Esta zona de lo que ahora es eh, la sección sur
de Veraguas en la que está contenida en la península. Va a ser conquistada posteriormente, pero esto es materia de otro tema. Aquí lo que nos interesa y en lo que estamos empeñados esta noche, en este tema de Ágora de Azuero, tema 42 sobre la península, es conversar sobre el porqué de Azuero, el porqué de los Santos, el porqué de Herrera y por qué muchas veces este hombre que habita esta península eh, tiene ahí un rejuego conceptual a la hora de denominar a la zona donde vive. Comencemos por el término más añejo, por el término más viejo para referirse a la península. He encontrado algunas, a veces escritos por ahí que hablan de que antiguamente se llamaba la zona del Mensabé. No estoy tan seguro de eso. Al menos en documentos de la época no hemos podido nunca encontrar esa referencia. Lo que sí encontramos es un término que que se va a mantener en la península por, si contamos de 1569 con la fundación de la Villa de los Santos, hasta cuando se crea la península de Azuero, la provincia, perdón, de Azuero, en 1850. Entonces estamos hablando de una zona que va a ser definida como Los Santos, por la denominación que ya nosotros conocemos, por la fundación de la Villa de los Santos el 1 de noviembre de 1569. Estamos hablando de 281 años de existencia. Pero si usted toma el término de los santos, desde la creación del pueblo hasta el actual año, se van a cumplir 450 años de la utilización del término de los santos, que ya dijimos que con anterioridad encontramos documentos donde se habla del curato de los santos, documentos de orden religioso. Eh, Así que ese vocablo de los santos y el vocablo de santeño es uno de los más antiguos que tenemos en la península y que da nombre, dijimos en alguna ocasión aquí, al gentilicio por aquello del Día de Todos los Santos y por el papel protagónico también que ha jugado históricamente la Iglesia Católica, aquí como un elemento aglutinador de la zona. La religión católica va a actuar en la península como una argamasa y este va a ser un hombre muy proclive al cristianismo a lo largo de los últimos 500 años por la naturaleza de su origen, eh, por habitar ese sector que va a ser conocido como los santos por mucho tiempo aquí en la península. Importante hablar hoy precisamente de este tema. Vamos a hacer un alto para agradecer aquí a Benigno Figueroa, que se nos está uniendo, a Zoraida Ispurúa, a Pantaleón García Betancur, nuestro gran amigo allá, catedrático de la Universidad de Panamá en Coclé, José Manuel Barría Delgado, a Meli David Daniel Lorenzo. Es importante aclarar esto, a Martín Vergara también, que se nos une, y a toda aquella gente que se va a ir sumando a lo largo de esta hora donde tratamos de compartir algunas ideas sobre la gente que habita la península de Azuero, eso que un coclesano iba a llamar la gente de allá abajo. El educador importante que va a ser el padre del Contralor de la República en el periodo de Endara, Rubén Darío Carles Oberto, que va a ser padre, y va a tener ese hijo que va a ser Rubén Darío Carles, famoso. Pero lo que nos interesa aquí es hablar un poco y poder precisar este asunto de los santos. Y los santos va a formar un conglomerado de pueblos. Va a ser un conglomerado de pueblos que a lo largo de los siglos, y como veremos, sobre todo en el 19, va a sufrir
una zozobra administrativa impresionante. Pero ese conglomerado de pueblos como Santa María, por ejemplo, como Parita, como Villa de los Santos, Pecé, Las Tablas, Pocrí, Guararé, Ocú, entre otros, en aquella época van a ser parte de ese sector de la Alcaldía Mayor de Natá, que va a ser denominado Los Santos, no porque haya nada que lo establezca para toda la zona, sino por el influjo naturalmente de un pueblo como la Villa de los Santos, donde estaban ubicados la gente con eh, mayores recursos en esta parte del país. Así que Los Santos genera un gentilicio que es santeño, pero también da nombre, nomina a la zona por mucho tiempo. Aquí hemos hablado de 281 años, donde era el concepto más utilizado para referirse a la gente que habitaba en esta parte del país. 281 años que terminan o que tienen un alto, porque lo de los santos va a seguir fluyendo a lo largo de los siglos hasta los tiempos actuales, porque aparece otro vocablo que va a ser Azuero, que es el vocablo al cual me quiero referir. El término Azuero aparece en 1850, concretamente. Y aquí hay que hablar, naturalmente, porque cuando estamos en el siglo XIX, pertenecemos a la Nueva Granada, esto que se va a llamar después de los años 30 Colombia, y que va a desintegrarse la Gran Colombia. Y nosotros cuando nos separamos de España nos adherimos a Colombia. Pero en Colombia van a haber ideas liberales y van a haber ideas conservadoras y van a haber personajes notables, naturalmente. Uno de esos personajes es don Vicente Anselmo Azuero y Plata Obregón, nacido el 21 de abril de 1787 y murió el 28 de septiembre de 1844. ¿Por qué tenemos que hablar de este político, abogado, periodista, teórico del liberalismo, gran amigo de Francisco de Paula Santander, el hombre conocido como el hombre de las leyes en Colombia? El concepto de Azuero va a estar aquí en Panamá ligado a una especie de leyenda negra, de que don Vicente Azuero y Plata y Obregón van a estar ligados a un acontecimiento importante de la historia colombiana del 25 de septiembre de 1828. Los sucesos en el cual se intenta asesinar a Bolívar. Y esto hay que entenderlo porque Bolívar estaba preocupado por la desintegración de la Gran Colombia. Y estaba el presidente, que era Francisco de Paula Santander, y don Vicente Anselmo Azuero y Plata Obregón era seguidor de Francisco de Paula Santander, que generaron diferencias con el Libertador por el asunto de que él estaba preocupado por de la desintegración de la Gran Colombia, y asumió un poco de actitudes dictatoriales para evitar ese desmembramiento. Francisco de Paula Santander, los hermanos Azuero, van a estar ligados o van a pertenecer al grupo de liberales de tuerca y tornillo en Colombia. Y algunos van a decir que el 25 de septiembre de 1828, don Vicente Azuero y Plata estuvo ligado a ese intento de asesinato de Bolívar, cosa que no está clara en la historiografía colombiana y panameña, y no hay nada que así lo conforme. Lo que hay es un poco de conjetura sobre eso. Pero ese hombre muere. Este colombiano muere el 28 de septiembre de 1844.
a los 57 años. Y aquí es donde viene el asunto que nos liga con Colombia y que nos liga con lo de Asuero. Se habrá dado cuenta naturalmente que Asuero es un apellido, como vamos a decir Pérez, Gutiérrez, Pinzón, el que usted quiera, Cedeño. Y ese Asuero, los colombianos, porque recuerden que hay un periodo allí importante de la década del 50 donde los grupos liberales ocasionalmente también van a estar en el poder en Colombia y van a querer honrar a un liberal, van a querer honrar precisamente a, a don Vicente Anselmo y Plata Obregón. Y van a escoger en Panamá, porque formamos parte de Colombia, a una zona para establecer una provincia que honre su memoria. Y da la casualidad que esa zona no es otra que la península que ahora mismo se conoce como Asuero. Y Asuero va a ser entonces el nombre que se le va a dar a esa provincia. Una provincia, digamos, de vida efímera, ¿eh? Porque surge el 8 de abril de 1850 y desaparece el 9 de marzo de 1855. Es decir, apenas dura un lustro, 5 años. Pero la gente va a seguir denominando a la zona como Asuero. La provincia desaparece y ese concepto queda en el habla del pueblo y con el tiempo se convierte en el nombre de la península. Porque no hemos visto, no hemos encontrado hasta la fecha un documento donde se haya asignado el nombre a la península. Nos parece que es más producto del uso de la gente y la desaparición de la antigua eh, provincia de Asuero. Así las cosas, ese es el segundo eh, nombre que va a tener la zona. Eh, pero cuando se suprime esa provincia de Asuero, van a surgir dos departamentos, uno de vida efímera que va de repente en la segunda mitad del siglo XIX, incluso en el XX, a mantenerse por un poco de tiempo, es suprimido, vuelve a aparecer. Eh, a, Surgen dos departamentos en 1800, la ley 12 de septiembre de 1855, que crea el departamento de Los Santos, retomando el viejo concepto que venía desde el siglo XVI. Pero va a crear también otro departamento, que va a ser el departamento de Herrera. Y aquí es donde viene la tercera dominación, que en la segunda mitad del siglo XIX realmente la zona en su inmensa mayoría va a ser denominada Los Santos, pero van a haber algunos intentos de crear Herrera. Y aquí es donde podemos comentar un poco de, de este departamento de Herrera, creado en 1855 y que desaparece tempranamente. Y allí, igual que sucedió con Asuero, que es el apellido de un personaje colombiano, los liberales van a querer honrar a un general panameño, Tomás Herrera. Y entonces aparece lo que va a ser en el siglo XX con mayor seguridad la provincia de Herrera y aparece entonces el concepto de Herrera y el gentilicio de herrerano, pero dentro de una zona que históricamente desde el siglo XVI, XVII, XVIII y hasta la primera mitad del siglo XIX va a ser conocida como Los Santos. Y ahí va a venir entonces esto va a dar pie a unas situaciones que vamos a tratar de ver aquí más adelante, precisamente como consecuencia de este asunto de llamar Los Santos, de llamar a la zona Asuero también, y de llamar a la zona Herrera. Hasta el día de hoy, esos tres conceptos están en el tejido social panameño.
a tal punto que mucha gente utiliza el término Azuero hoy, utilizamos porque yo lo uso, para designar a esta zona de las dos provincias, un remanente histórico que ha quedado en el vocabulario, en el habla del habitante que puebla esta zona, y también naturalmente del habitante que eh, puebla el resto de la República de Panamá, que también utiliza el concepto de Azuero que ha estado allí en la zona, no obstante que se eliminó la provincia en 1855, ha quedado para dar nombre a centros universitarios, para dar nombres a centros comerciales. Usted busca eh, la lista de empresas que hay en la zona, eh, va a encontrar que se habla de Azuero y se habla de la Feria Internacional de Azuero. Eh, y este asunto eh, va a cambiar cuando aparece el personaje que siempre lo encontramos inmiscuido en una gran cantidad de cosas de la península y de la República de Panamá, con Porras. ¿Por qué con Porras? Porque Porras divide la provincia de Los Santos en dos y establece que al norte del río La Villa se le llamará Herrera y al sur del río La Villa, hasta el final de la península, se le va a llamar Los Santos. Pero Porras también crea eh, una ley del 14 que luego logra abolir, donde eh, llama a lo que ahora es, si mal no recuerdo, haciendo memoria, a lo que ahora es Herrera, le llama a Los Santos, y lo que ahora es Los Santos le llama Azuero en 1914 y luego lo cambia. Porque no he querido hacer referencia a todas las leyes que a lo largo del siglo XIX han cambiado las cosas en la península. No solamente el nombre de los departamentos y luego las provincias, no solamente en eso, sino que eh, van a cambiar también las áreas de los distritos, que a veces van a pertenecer a Veraguas, a veces los distritos van a pertenecer a Los Santos, eh, y nos vamos a encontrar con una situación realmente que explica mucho de la confusión reinante en la península a la altura del año en que estamos, sobre estos tres vocablos, sobre estas tres denominaciones para la península, de cómo se ha dividido a través del tiempo, en Los Santos, en Azuero y en Herrera. Eh, esa situación de inestabilidad, de cómo se va a dividir la península, porque los políticos van a meter sus manos, como siempre, no solamente en el siglo XIX, sino en el siglo XX, y van a partir y van a dividir y van a crear, ese es el origen también, como vamos a ver, de algunos sinsabores herreranos y santeños a lo largo, por ejemplo, del siglo XX. Porque Porra, personaje que yo admiro, partió precisamente a lo que venía siendo como Los Santos y dividió por una sencilla razón de orden político. Hasta 1919, si mal no recuerdo aproximadamente, no es que el pueblo panameño, y en este caso los hombres, no votan las mujeres hasta el 40 y algo, son los que van a elegir quién es el presidente, pero antes de ese periodo, el presidente era electo indirectamente. Eran los diputados electos los que se reunían y votaban y determinaban quién iba a ser el presidente, el primer designado, segundo designado, tercer designado, como se le llamaba antes, eh, y Porras, dividiendo Los Santos, obtuvo otro voto más. Esa es una verdad histórica que hay que decir porque es así. Y entonces produjo ese desmembramiento que venía del siglo XIX de Los Santos, aunque también hemos dicho, hubo algunos intentos de crear
departamentos de Herrera, de vida, hemos dicho, efímera, ¿verdad? Esto va a ser así tan serio aquí en la península, que mire usted que ya a mediados del siglo XX, en la década del 40, 1941, para ser más exacto, todavía la zona es partida nuevamente. Y en este caso va a ser el doctor Arnulfo Arias, en el 41, que elimina a la provincia de Herrera, nuevamente a toda esta zona Los Santos, incluyendo lo que ahora es Herrera y Los Santos propiamente dicho. Incluso Arnulfo Arias incorpora sectores de Mariato, esa parte sur, Mariato, Quebra, Arena, todo eso va a formar parte de la provincia de Los Santos y desaparece la provincia de Herrera, pero la capital de esa, en el 41, de la provincia de Los Santos va a ser Chitré. Pero como viene después la constituyente en la década del 40 y viene toda una discusión en el país, se restituye nuevamente a la provincia de Herrera desde el año 45-46 y vamos a tener hasta la fecha esas divisiones. Y mire que esa tendencia histórica en la península de fraccionar la península, de dividirla, de hacer un picadillo de ella administrativo, siempre ha sido una responsabilidad de los políticos. Los políticos son responsables en parte de cierta actitud que uno ve en la zona, de cierta inquina, de cierto escozor que hay con relación a Herrera y con relación a Los Santos y con relación al vocablo de Azuero. Entonces vuelve a ser restituido. Yo decía que es un problema serio porque esa es una herencia que tenemos. Mire usted cuánto hemos dividido la provincia de Herrera y la provincia de Los Santos en el siglo XX y lo que va de este siglo XXI. ¿Cuántos corregimientos tenemos? Hace poco acaba de ser creado un corregimiento, otro corregimiento en el distrito de Los Santos. Y ya estamos hablando de la República de 600 y tantos corregimientos. Mientras Europa se expande y ya está contribuida casi por 25 naciones inmensas, nosotros cada vez nos partimos más y vivimos en ese infantilismo de creer que partiendo las cosas van a funcionar mejor. No se trata de eso. Se trata del problema, naturalmente, de la planificación, que es lo que nos preocupa. A esta hora hago otro segundo alto para agradecer a Raúl Rivera, a Fanny González, a Edith Enilda Marciaga, a Adalberto Bisuetti, a Donald Saiz Samaniego, al amigo de Alberto Bisuetti allá en la Cabulla de Chame, y tantas otras personas como José Agustín Espino, Domínguez, Edith Ureña, Adela Espino, Rujama Muñoz, Juan Antonio Tejada Mora, Edith Enilda Marciaga, Carmen Barahona de Jordán, Mario Mar González Domínguez, Joaquín Palma, Nicolás Alfredo Cisneros, Nelly Montesa, Pedro Jaén, bueno, otra lista de gente que sigue aquí como Pancho Pepe Villarreal González, Agustín Villarreal, entre otros. A esta hora que estamos hablando, y que nos siga allá en el Espavé de Chepo, al amigo Nicolás Alfredo Cisneros García. El tema que hemos escogido, porque es importante aclarar esto, porque también es un problema nacional. Quizás en la península de Acero ha sido más dramático a través del tiempo, el cómo se va a denominar la zona. Hay gente ya planteando que esto se llame la región del Canajagua, y hay un arrastre histórico en relación a los nombres que recibe la península.
Pero para nosotros es importante eh, traer este tema porque no se trata solo de que podamos aquí aclarar de a dónde vienen estos términos, porque a esta altura usted estará preguntándose, oh, hombre, entonces ¿cómo nos deberíamos denominar realmente aquí en la península? ¿Cómo deberíamos llamar a este hombre peninsular? La provincia de Herrera, por ejemplo, de 1915 a la fecha, ya tiene 104 años de existencia. La provincia de Los Santos, imagínense usted, viene de 1855 y el concepto de Los Santos hemos dicho que viene del siglo XVI, de manera que es un poco difícil cambiar las denominaciones, porque el problema, sí, los nombres son importantes, sean de una península, una provincia, sean de personas, los nombres son importantes, pero más importante es lo que hay detrás del nombre. Y allí es donde uno lo ve. Por ejemplo, hasta hace unas décadas atrás, este asunto de denominar de diferente manera, de decir yo soy de Herrera, yo soy de Los Santos, generaba conflictos que se expresaban, recuerdo, en el deporte. Aquí los juegos entre Herrera y Los Santos eran una cosa terrible hace unos 15, 20 años atrás. ¿Eh? Ahora hay algunos conflictos, pero no son ni la sombra de lo que había antes, porque ahora el hombre está un poco más instruido, pero antes la gente peleaba las cosas de los partidos políticos, ¿no? Como si fuera una calle arriba y calle abajo, pero en otro plano. Esta situación yo pienso que hay que comprenderla y por eso el interés de traer este tema, de poder dilucidar, de estar claro qué es lo que, a qué nos referimos cuando decimos los santos, a qué nos referimos cuando decimos Asuero y a qué nos referimos cuando decimos Herrera. Si partimos de un enfoque, por ejemplo, estrictamente sociológico, eh, son tres nombres para un mismo grupo humano, para una misma cultura. Eh, Esto es lo aparentemente contradictorio, porque el nombre debería designar a algo en particular, en el caso de la península. Sin embargo, no es así. Y eso es lo que explica esas situaciones que hemos estado indicando y que han venido arrastrándose, sobre todo del siglo XIX, la segunda mitad, que es cuando comienza el problema, porque esto no es casual. Es el periodo donde en Panamá se van formando los partidos políticos. El periodo en el cual cada uno quiere llevar agua a su molino. Y entonces la península se convierte en una especie de área de práctica política. Y se exacerban las diferencias de pueblos que ya son chicos y que generan conflictos. Y que ahora han mejorado un poco esa situación, pero todavía en el tejido social azuerense ese asunto está allí y no ha sido resuelto del todo. No obstante que han transcurrido, si partimos nada más de la división que hizo Porras en 1915, estamos hablando de 114 años. Y después de 114 años, la situación sigue igual. O seguimos con ese problema. Eh, Escucho porque hay modelos de desarrollo que están detrás de esas denominaciones, por ejemplo, como el modelo colonial de la Vía de los Santos, o como el modelo más moderno de Chitré,
y la gente pierde de vista los contextos en el cual surgieron esos pueblos. La gente a veces no entiende que somos la misma gente, que eso de la denominación es como si alguien lo hubieran llamado Juan, o pudieron llamarlo Francisco, pudieron llamarlo Vicente. Eh, Eso no tiene nada que ver. Lo que esa división ha sido, esos vocablos, digamos, históricos, han sido un problema para, para el asunto del desarrollo de la península. Eh, Porque encima de que somos una población pequeña, porque todo Herrera y Los Santos apenas superamos un poquito los 200.000 personas, eh, no tenemos un mercado grande, pero la gente discute en los términos. A veces nos bajamos a ver el problema del desarrollo, el problema de la calidad de vida. Creo que en Azuero la gente dice que el río de los Maizales, río Cubitao, actual río La Villa, divide la zona. Yo no creo que lo divide. A mí me parece que el río La Villa es una lección él mismo de lo que debe ser nuestra concepción de la zona. Porque el río La Villa nace en Herrera, pero recorre parte de la provincia de Los Santos y desemboca acá entre Herrera y Los Santos. Como que pareciera que el mismo río nos está dando una lección de lo que debe ser nuestra postura frente a los problemas del desarrollo, que no deben ser eh, llevados a otro plano. Le doy otro ejemplo de las consecuencias que eso está teniendo para nosotros. Tome usted el caso de la Villa de los Santos y el caso de Chitré, que son dos ciudades que dormitan en la parte baja el curso inferior del río La Villa. Cuando usted ve el desarrollo de Chitré y de la Villa, usted se da cuenta que está comenzando por allá por la arena y esto va siendo una sola ciudad que se va extendiendo hasta la entrada de Santana de los Santos. La propia realidad económica, la propia vivencia de la gente nos está indicando que hay que ver el problema nuestro por encima de esas divisiones políticos administrativas. Porque el día, por ejemplo, que el distrito de Los Santos y el distrito de Chitré comprendan que no pueden planificar separadamente, que deberían aunar recursos para desarrollar esta zona donde se encuentra la mayor población de la península. Entonces, ese día, esas divisiones de los Santos, de Azuero, de Herrera, cobrarán su verdadero significado y no serán una rémora, no serán un estorbo para nuestro desarrollo. Eh, por ahí es donde realmente tenemos que entender o comprender estos vocablos. Uno podría arriesgar una hipótesis realmente. La península nunca debió dividirse. Si usted mira el mapa de la República de Panamá, mira por ejemplo a Coclé, que está al lado de Veragua, y ve las poblaciones, usted se da cuenta que el tramo de que ahora es Herrera y Los Santos debió ser una sola unidad político y administrativa. Pero bueno, este es un infantilismo que tenemos nosotros aquí en el país, porque ya tenemos también otra provincia en Panamá, y no me extraña que surjan otras, ¿no? Eh, en la República de Panamá. El tema de hoy, el tema de hoy es naturalmente Azuero, Herrera, Los Santos. Rujama Muñoz nos escribe saludos cordiales, sintonía total desde la Gran Chorrera, saludos para ella y los chorreranos. Joaquín Palma, que está también esta noche, Victorino Chávez, profesor de Economía de la Universidad de Panamá, nuestro saludo, igual que Spark
Inés de Austin también nos sigue, Denis Gutiérrez, Gustavo Alberto Durán Díaz, Iván Alexis Martínez Rivera, Eduardo Flores Castro, rector de la Universidad de Panamá, nuestro saludo para él, William González, Mario Omar González Domínguez, Doris Dalila Mirones García, Mario Omar González Domínguez, Carmen Barahona de Jordán, nos sigue en Chitré, Edith Enilda Marciaga, también chitreana, Agdo Domínguez, David Gutiérrez, Sandra Acevedo, Juan Antonio Tejada Mora dice saludos. Ciertos sectores en Azuero han sugerido reemplazar con otro nombre más raizal para designar nuestra península. Yo no me inscribo en esa idea. Dice que qué pienso yo. Creo que son nombres que ya están arraigados en la península y es difícil cambiarlos. El acento no debe estar tanto en el nombre, nombres que ya tienen más de un siglo de existencia, otros que tienen 400 y tantos años de existencia, como es el caso de Los Santos, o como el caso de Azuero, que es de 1850, Los Santos de 1569 hasta el día de hoy, Azuero de 1850 hasta el día de hoy, Herrera de 1855, desapareciendo algunas veces en el siglo XIX e incluso en el siglo XX, hasta el día de hoy. Creo que lo que hay que hacer en el fondo es comprender esos problemas. Yo me decanto más por el problema del desarrollo, por el problema de que somos la misma cultura. Y en ese sentido, la escuela tiene que hacer un trabajo que no lo está haciendo. En vez de fomentar regionalismo absurdo, debe ofrecer al educando una visión más realista de lo que él es, en términos de su cultura, en términos de lo que ha sido históricamente y de lo que él podría hacer, sin que esos términos se conviertan en conflictos innecesarios. Seguimos hablando porque hay mucha tela que cortar sobre este tema, pero me interesa hablar de las consecuencias de esas denominaciones políticas. Hay varias consecuencias. Una de ellas ya la hemos mencionado. Ese asunto de cambiar los nombres, porque incluso aquí hubo intenciones hasta de cambiar el nombre a la ciudad de Las Tablas en el la segunda mitad del siglo XIX. Y hubo hasta un decreto de que se le iba a llamar Ciudad Goitía. Claro, eso no prosperó. Hasta el general Torrijos también quiso cambiarle el nombre a Las Tablas, llamarle Ciudad Porra y cosas por el estilo. Lo cierto es que estos tres vocablos se han mantenido, están más arraizados, más enraizados en nuestra historia. Entonces, ha fomentado, decía, una visión más comarcal del mundo. Esa es una ventaja por un lado, pero una desventaja por el otro, porque la gente quiere atacar los problemas que confronta la región basado en esas pequeñas divisiones. Usted lo ve con los hospitales que están entre la Vía de los Santos, Las Tablas y Chitré. ¿Cuántos hospitales hay a media hora? Absurdo. ¿Cuántos sitios de deporte, estadios, por ejemplo, a tiro de escopeta? Tenemos 3 estadios seguidos en menos de 25 kilómetros, una población tan pequeña. Ese regionalismo, lo que quiero indicar es cómo estos vocablos que han sido mal utilizados nos han generado problemas de distinta manera. Otra cosa es que eso ha creado un problema. La población no logra comprender que es el mismo grupo humano. No logra entender que lo herrerano tiene mucho de santeño. No logra comprender
que somos la misma gente, que incluso pueblos como La Villa y Chitré, se trata simplemente cuando uno los estudia de un pueblo que está de una banda del río y otro pueblo más reciente que está otra banda del río y otro pueblo que está un poco más allá que es Parita, por ejemplo, o el caso de PC al norte, sur, este, oeste. ¿eh? Entonces, esas cosas eh, tenemos que discutirla. Eso debería ser eh, materia de un debate serio y constructivo en nuestras universidades. Eh, un tercer elemento es que cada vez más el hombre que está habitando esta zona no se concibe como un hombre peninsular, no se concibe como eso que Porras llamaba como un orejano, ¿ah? Sino que las denominaciones de Herrera y Los Santos y demás han fraccionado en la psiquis de ese hombre la visión que él tiene sobre su propio proceder. Eh, Decíamos hace un rato que usted lo puede ver en las actividades deportivas o usted lo puede ver eh, en muchas otras cosas. E incluso nos ha restado fuerza política, porque no es lo mismo políticamente que los herreranos o los santeños exijan algo por separado que si lo hicieran juntos, si pudieran planificar las cosas en conjunto, habría mejor calidad de vida. Entonces, esto es una consecuencia de ese fraccionamiento que viene desde mediados del siglo XIX y que hay que entenderlo bajo esa óptica, no bajo otra óptica. Entonces, ¿cómo hacer para rescatar en la península esa visión de conjunto, esa visión peninsular, esa visión de cultura orejana, porque somos, hemos dicho aquí, una nación y no tenemos conciencia de ello? Y ese fraccionamiento viene a constituirse en una especie de cuña que a través del siglo XX y lo que va del siglo XXI ha dividido a un grupo humano que tiene la misma huella, que tiene la misma identidad, eh, con pequeñas variaciones. Usted lo ve hasta en las fechas de noviembre de las separaciones. Cada pueblo nuestro quiere tener un acontecimiento histórico, quiere decir, quiere decir que él también tuvo un grito, eh, y eso no es saludable porque muchas de esas cosas no están respaldadas por la historia o no tienen un respaldo adecuado y su fundamento no es tan serio como debiera serlo. Y nuestros muchachos crecen con una visión distorsionada de lo que ellos son, no solamente en términos de su cultura, sino que estamos hablando de una distorsión en términos de cómo ellos se conciben dentro de una administración en particular, administración política me refiero. Eh, yo lo veo en la universidad, eh, cuando toco estos temas, se forman discusiones muy interesantes, porque los jóvenes salen a ripostar con lo que han oído por la calle, eh, con las rivalidades absurdas en una península que tiene mucha cosa que aprender y mucha cosa eh, que transformar. Concluimos diciendo que tenemos la necesidad de comprender este fenómeno de los santos, Asuero, Herrera, para acometer tareas comunes, ya que somos el mismo grupo humano. Por eso hemos traído esta noche el tema de Asuero
Los Santos, Herrera, lo colocamos entre signos de interrogación, precisamente. Con este andar de casi, bueno, en 2015 cumplimos 500 años del arribo de los españoles a la zona. Y aquí no pasó nada. No hubo realmente ningún tipo de recordación. Algunos dirán, bueno, los españoles vinieron aquí y hicieron desastre, pero era lo que había en esa época. No podemos pedirle a un hombre del siglo XVI que se comporte como un hombre de derechos humanos del siglo XXI. A esta hora agradecemos a Juventino Caballero, eh, a Rujama Muñoz, ¿verdad?, que envía un saludo cordial a su amigo Mario Omar González Domínguez, periodista Amable Gutiérrez, que también nos sigue, Gloriber González, Adel Espino. Adel Espino nos sigue desde Guararé, saludos para ella, Fidel Solís, Magdalena Madrid, Edith Ureña, mi saludo para la prima, a José Agustín Espino Domínguez, que nos sigue, muy docente, dice, Julisa Díaz Aguilar, Spark, nos saluda desde la tierra que jala, Ocu, naturalmente, Abdiel Pérez, Arquímedes Velázquez, allá en Bellavista de Guararé, a Milagros Córdoba, Hernán Mendoza, Agustina Vergara Cedeño, en Bellavista también, saludo para ella, a René Alberto Montenegro Castillo, Nitzia Ríos, Ramiro Agustina Vergara Cedeño, dice, buenas noches, interesante tema, gracias. H. Acro José, es bueno que alguien nos haga recordar quiénes somos y de dónde venimos. Los años no pueden hacernos olvidar nuestro pasado. Creo que es una gran verdad. A Pastor Pablo Pérez, a Rubén Espitia, mi saludo para él, catedrático de la Universidad Tecnológica en la Villa de los Santos, a Marvin Pineda, Juan Bosco Pinzón, Zairo Moreno Vega, José Chembarría, Tigna Martínez, Víctor Manuel de Gracia. Si hay una tarea urgente en la península, es volver a integrarnos un poco más administrativamente. No podemos seguir partiéndonos como lo hemos hecho desde el siglo XIX hasta la fecha, como lo hicimos en el siglo XX y como lo continuamos haciendo. De modo que hay que tener bien claro que, igual que, bueno, a la amiga Celia Sanjur, colega y amiga socióloga distinguida, Maricín Atencio, Rujama Muñoz dice honor a la verdad, nuestros pueblos son muy elitistas y creo que ha sido históricamente. Amigos, este es Ágora de Azuero, su tema 42, esta vez con Azuero Herrera Los Santos. Les recuerdo que estamos los domingos en un horario de 11:55 de la mañana a 12:55 en Radio Mensa B, 1410 de las tablas, en nuestro programa Agenda Cultural, con música, con comentarios de historia de la península. Le recordamos que usted puede leer más sobre la península en sociologiadeazuero.net, más de 300 artículos sobre esta zona. Allá hay también un artículo que se llama justamente como este tema, Azuero, Herrera y Los Santos, porque creo en que tiene que abrirse paso la inteligencia en la zona. Creo que es importante que nuestra escuela asuma su trabajo, primaria, secundaria, universitaria. Amigos, esto es todo por hoy en su programa Ágora de Azuero. Recuerde que lo va a poder ver también en Facebook si lo quiere volver a ver, o lo puede seguir también en YouTube, en mi página también está, y en Sociología de Azuero estamos subiendo todos los programas de Ágora de Azuero.